Hola, soy Marcela Martínez Roaro, soy abogada egresada de la UNAM, con una maestría en docencia también de la misma UNAM y con poco, aproximadamente 50 años estudiosa de la sexología. Pertenezco a esa generación de hombres y mujeres que iniciaron la educación en México a principios de los años 70 y que hasta la fecha con nuevas generaciones, pero finalmente seguimos siendo las mismas y los mismos que seguimos haciendo la educación sexual en este país. Las nuevas generaciones ya formadas en maestrías que, que han creado básicamente las organizaciones sociales. Pero quienes somos de esa vieja generación, pues no tuvimos oportunidad de formarnos más que sobre la marcha. Sobre todo nos formamos muchos de los más viejos y las más viejas en la Asociación Mexicana de Educación Sexual, que era entonces la única organización que formaba multiplicadores sexuales. En lo que a mí respecta, pues siendo abogada, desde entonces me enamoré de la sexología y he seguido trabajándola en todos sus aspectos y sobre todo, bueno, con una formación jurídica muy vinculada con el derecho. ¿Por qué estoy pensando, por qué estoy llevando a cabo este proyecto de transmitir información y recibir información a través de un canal? Pues porque por lo mismo, como parte de esa vieja generación, nos son muy ajenas las nuevas tecnologías y en ocasiones yo participo en cursos, diplomados, etcétera, etcétera, y en muchas ocasiones me dicen, ¿en dónde te podemos localizar? Y ya cuando yo digo, pues en mi teléfono o en mi casa o en la organización, resulto total y absolutamente anacrónica. Entonces sí entiendo que es indispensable entrar a estas nuevas tecnologías, lo cual me está haciendo profundamente difícil, pero me parece importante hacer el intento y el esfuerzo si quiero seguir transmitiendo lo que ha sido parte importante en mi vida, que es la información y la educación sobre la sexualidad humana. Haré mi mejor esfuerzo porque esto cada vez vaya mejorando, por aprender a hacerlo y por aprender sobre todo a recibir respuesta de ustedes. Creo que esto se enriquecerá en la medida en la que yo logre contactar no solamente con personas que están metidas como yo en cuestiones sexológicas, que sin duda me van a enriquecer muchísimo, sino llegar a personas a las que quizá no les interese mucho el tema, pero a quienes yo pueda aportarles mínimamente ese interés, porque hablar de la sexología es hablar de algo verdaderamente apasionante. Ese será el objetivo, hablar de sexología. Y quiero empezar un poquito haciendo la diferencia, porque me parece muy importante, entre sexología y sexualidad. Quizá haya personas a quienes esto les parezca totalmente superfluo e innecesario. Sin embargo, habrá quienes sí les interese y quieran saber cuál es la diferencia. Va a haber oportunidad más adelante de que hablemos de qué es la sexualidad, cuál es su concepto, su definición, sus elementos, pero quiero empezar este trabajo hablando de la sexología como una nueva disciplina que se encarga del estudio de la sexualidad. A grandes rasgos y como inicio diría, la sexualidad es algo inherente a los seres humanos. Lo traemos biológicamente en nuestros cromosomas, en nuestros órganos genitales y reproductores, en todo nuestro ser, somos seres sexuados y desde luego en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en cómo nos comportamos, en la forma de ser hombres, en la forma de ser mujeres. Vivir la sexualidad no es algo que se estudie, se vive. Se quiera o no se quiera, la sexualidad se vive. La sexología es la ciencia, es la disciplina que estudia la sexualidad. Hablar de la sexología es hablar de una ciencia reciente, está en pañales. Además se trata de una disciplina inter y multidisciplinaria, no es una disciplina, no es una ciencia pura. La sexología se integra de la suma y de la interrelación
de la biología, la medicina, la historia, la antropología, la ética, la filosofía, el derecho, la política. Es vasta y rica la sexología. Eso la hace una disciplina bastante compleja, porque no basta ser simplemente profesional de la medicina o de la psicología, de la medicina en cualquiera de sus ramas, de la psicología o de la biología, para pensar que se sabe cuestiones sexológicas. Hay que estudiar específicamente de qué manera se vincula la medicina con la sexología, la biología con la sexología, la filosofía con la sexología, etcétera. Eh, la sexología, decía yo, es una disciplina muy reciente cuyo objeto de estudio es la sexualidad. Y aquí quiero seguir la propuesta del biólogo Oscar Chávez Lanz cuando dice que la sexualidad es por esencia humana. Los animales no tienen sexualidad, los animales tienen sexo. La sexualidad es únicamente humana. Así pues, me parece que decir sexualidad humana es absolutamente redundante, por lo cual estaré yo hablando nada más de sexualidad. Decía yo que siendo la sexualidad el objeto de estudio de la sexología, nos preguntamos, la sexualidad ha existido siempre en todas las culturas, en todos los tiempos y seguirá existiendo siempre. La sexología, en estricto sentido y como disciplina científica, es muy reciente. Si bien como objeto de estudio ha sido estudiada siempre, hablar de sexología, hablar de sexualidad, muchas veces la gente piensa que es hablar de coito, de cópula, de desnudez o de genitalidad. Quienes nos dedicamos a la educación sexual, con mucha frecuencia tenemos la broma de que cuando una dice voy a dar un curso de sexualidad, la pregunta inmediata, la pregunta automática es ¿y va a haber tarea? Claro, por supuesto que hay tarea, que no va a ser necesariamente lo que mucha gente piensa y que tal vez mucha gente quisiera. Aunque quizá en la práctica de algunas y algunos educadores sexuales avancen más en cuestiones de corporalidad que otros. Pero bueno, cuando estamos hablando de que la sexología es una ciencia reciente, nos estamos refiriendo a esa parte científica del estudio, porque finalmente la sexualidad ha sido estudiada siempre de diferentes formas. Ya en la antigua Grecia los filósofos clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, hablaban de la familia, de la pareja, del placer, del erotismo, y lo hablaban desde la filosofía o desde sus diferentes disciplinas. Entonces el estudio de la sexualidad ha existido desde hace muchos siglos. En nuestras culturas prehispánicas también encontraríamos, por ejemplo, la poesía de Nezahualcóyotl, ¿no? Vamos a encontrar en estos ámbitos también mucho hablar del amor y del erotismo. Pero cuando hablamos de una sexología ya como ciencia, estamos hablando de una disciplina muy reciente que nace a fines del siglo XIX y continúa evolucionando hasta nuestros días. Podríamos hablar así de varios, para iniciar, de varios médicos que son quienes inician el estudio propiamente sexológico. Y digo médicos porque encontramos, tal vez diría que yo no encontramos mujeres en esta primera etapa de la investigación científica de la sexualidad, no porque no las haya, pero en esta invisibilización que se nos hace a las mujeres, pues no han aparecido. Sin duda, a futuro encontraremos mujeres que en todos los tiempos, como ha sido en todo el conocimiento, las mujeres también han participado. Pero ahora yo empezaría hablando básicamente de los médicos que, insisto, son quienes empiezan a hacer los estudios porque empiezan a hacerlo desde la enfermedad, desde la patología. No mencionaré a todos, sin duda son bastantes, pero sí a los más principales, a los más famosos, a los más conocidos y reconocidos. Y daría sus fechas de nacimiento un poco para ubicarlos en el tiempo de sus trabajos. Empezaría por Richard von Kraft, nace en 1840
y muere en 1902. Él es un médico psiquiatra de origen alemán. Se le considera a von Kraft el iniciador de la clasificación y sistematización de la patología sexual. Lo que decía yo antes, empiezan por el estudio de lo que se consideran enfermedades de la sexualidad. Eh, es uno de los primeros investigadores y se le considera también el primero que lleva a cabo una clasificación y una sistematización de las variantes prohibidas en el ejercicio de la sexualidad. A todos estos que voy a mencionar, a todos estos estudiosos de la sexualidad, todos estos médicos y otros que hablaremos posteriormente, pueden encontrarlos en internet sin ningún problema. Tienen amplias bibliografías y detalle de sus trabajos. Yo nada más voy a hacer una mención de ellos. Después hablaríamos de Ivan Bloch, 1872 y 1922, también médico alemán. Él publica en 1912 el Manual de la entera sexología y es considerado como el creador de la palabra sexología, aunque yo decía antes que se menciona poco a las mujeres, este ser autor de la palabra sexología también se le atribuye a Elizabeth Osgood Goodrich, quien se dice que la crea en 1867, en tanto a Ivan Bloch se le atribuye en 1907. Pero bueno, entre ellos dos está el surgimiento de la palabra sexología. Ivan Bloch es dermatólogo y sus investigaciones están dirigidas en mucho a las infecciones de transmisión sexual, que entonces estaban muy en boga, lo que es sobre todo la sífilis y la gonorrea. No se queda ahí, hace más estudios. Muchos de ellos luchan a favor del reconocimiento de la homosexualidad y porque no sea sancionada esta. Otro de los pioneros en la investigación de la sexualidad es Magnus Hirschfeld. Él nace en 1868 y muere en 1935, también médico alemán. Él funda en 1905 la primera revista dedicada a las ciencias sexológicas y ya se empieza a hablar obviamente de la sexología como una ciencia. Funda el primer instituto de sexología en el mundo y es el fundador del movimiento de libertad homosexual y funda el Instituto de Sexología de Berlín. Obviamente es defensor de los derechos de la homosexualidad. Después está Henry Havelock Ellis. Él nace en 1859 y muere en 1939. Él es un médico también inglés. Él hizo estudios sobre la conducta sexual de los seres humanos y de los sueños como factores importantes de la psicología. Entre 1897 y 1828 escribió en 7 volúmenes estudios sobre la psicología del sexo. Sí, es una obra que creo que ya lo acredita como padre de la sexología, disputándole un poco ese nombre a Ivan Bloch. Por otro lado, Havelock Ellis, que bueno, es de mis pioneros de la sexología preferidas, porque si se meten a buscar un poquito todas sus propuestas y todos sus estudios, en estas épocas estamos hablando de principios del siglo XX, sus postulados son tan modernos que podemos avalarlos hoy día. Creo que de todos estos médicos que he mencionado antes y de otros que pudieran no haber mencionado, es realmente para mí, de los más avanzados para su época. Y yo sí lo consideraría a él el padre de la sexología más que a Ivan Bloch. Realmente lleva a cabo investigaciones con metodologías muy científicas, a diferencia de lo que hace Ivan Bloch. Finalmente, el último médico al que yo me referiría, y no voy a abundar mucho en ello porque es sobradamente conocido, Sigmund Freud, 1856-1939. Estos son los médicos que realmente empiezan a hablar de la sexología y a hacer estudios sexológicos como no se habían hecho nunca antes. Por tanto, los podemos considerar a todos ellos como
padres de la sexología, y es así que la sexología nace, sus raíces se hunden en la medicina, cuestión por la cual hoy día, como veremos más adelante, todavía sigue habiendo fuertes vínculos en detrimento tal vez de otras disciplinas. Y bueno, para hacer la primera cápsula de esta información, espero que no nos haya salido, que no me haya salido tan mal, asumo la responsabilidad. Trataré de estar haciendo llegar a ustedes esta información una vez a la semana. No sé si lo consiga del todo, pero voy a poner, insisto, mi mejor esfuerzo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este canal, y les invito a que trabajemos juntas y juntos por hacer una mejor sexología y una mejor educación en México. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.